La leyenda de La Llorona es un cuento profundamente arraigado en el folclore latinoamericano, transmitido de generación en generación como una historia escalofriante contada en torno a un fuego crepitante. Es una historia que resuena con una inquietante sensación de pavor, y así es exactamente como la exploraremos hoy, en todos sus horribles detalles. La historia comienza en un pequeño pueblo enclavado cerca de un río de lento movimiento. Es un lugar hermoso, sereno y tranquilo, el lugar perfecto para la historia de terror en la que se convirtió La Llorona. Fue aquí donde tanto el pueblo como la propia leyenda cobraron vida. La vida en el pueblo era sencilla, pero alegre. Las familias realizaban sus tareas diarias, los niños jugaban en las calles, y los adultos compartían risas e historias en la plaza del pueblo. Entre ellos se encontraba una mujer sorprendentemente hermosa conocida como María. María pasó a llamarse en todo el pueblo por su extraordinaria belleza. Sus cerraduras largas y fluidas y sus ojos brillantes captaron la atención de todos los que pasaban por su ciudad. Su atractivo era tal que capturó el corazón de uno de los agricultores más exitosos del pueblo y juntos tuvieron 2 hijos pequeños. Sin embargo, la felicidad de María duró poco. Su marido, consumido por su propia ambición y deseo, dejó a María y a sus hijos a un lado en busca de un cónyuge más rico. El desamor y la humillación de esta traición transformaron a María en la Llorona, la mujer llorona. Atormentada por la angustia y el dolor, María vagaba desesperada por el pueblo. Sin embargo, fueron sus lamentables lamentos los que le valieron el apodo de la Llorona. Siempre se la vio caminando por el río, con el rostro lleno de lágrimas inquietantemente hermoso, y sus gritos resonando por todo el pueblo. No pasó mucho tiempo antes de que una idea tonta echara raíces en su corazón roto. Se libraría de su marido infiel y recuperaría su felicidad. Con esta noción errónea que guiaba sus acciones, le quitó la vida a sus hijos inocentes, con la esperanza de que eso hiciera que su marido la amara solo a ella una vez más. Desgraciadamente, su cruel acto no recuperó las afectaciones de su marido. En cambio, la alejó aún más del amor que tanto anhelaba. Atormentada por los culpables y el arrepentimiento de su atroz acto, se adentró en el río con la esperanza de reunirse con sus hijos en el más allá, pero el destino tenía otros planes para la Llorona. Rechazada por el más allá por su indescriptible crimen, fue condenada a vagar por la tierra para siempre en busca de sus hijos perdidos, lamentando para siempre las consecuencias irreversibles de su desafortunada decisión. Desde entonces se dice que la Llorona existe al margen de la realidad humana. Una visión de la belleza, tanto terrenal como sobrenatural, símbolo tanto de amor profundo como de sufrimiento insondable. Con su rostro pálido y manchado de lágrimas y su cabello salvaje y suelto, se dice que se la ve en caminos oscuros o cerca de cuerpos de agua. Los que la han visto cuentan la aterradora experiencia. Algunos dicen que parece una hermosa mujer angustiada, acercándolos con sus llorosos gritos. Pero a medida que se acercan, su presencia etérea se desvanece, dejando tras de sí un rastro de lamento. Su aparición se considera un presagio de desgracia, destinado a advertir a la gente sobre los peligros de dejar que el amor se convierta en obsesión. Ahora es una guardiana trágica que disuade a la gente de cometer graves errores en nombre del amor. A pesar de los siglos transcurridos, las historias de la Llorona continúan hasta nuestros días. Su leyenda se ha extendido más allá de los límites de sus tierras de origen, y se vuelve a contar con diversos incidentes e hitos, pero el tema central de su dolor y culpabilidad permanece intacto. Con el tiempo han ido surgiendo muchas versiones de la leyenda de la Llorona. Numerosos cuentos populares, novelas, obras de teatro, películas y otras formas de medios se han inspirado en este espeluznante cuento. Varias interpretaciones de su continua expiación han añadido profundidad a su carácter y la han hecho más enigmática. El concepto de la Llorona tiene un efecto inquietante en las personas debido a sus raíces identificables, las emociones universales de amor, traición, arrepentimiento y las horribles repercusiones resultantes. Sirve como un escalofriante recordatorio de las acciones impulsivas que el amor puede incitar, subrayando la delgada línea entre el amor y la obsesión. Curiosamente, a pesar de ser una historia de advertencia y miedo, la historia de la Llorona ha visto diferentes facetas de la cultura popular, incluidas la música, el arte y la literatura. Por mucho que asuste, también fascina, convirtiéndose en un recipiente para explorar las emociones humanas. Como folclore, la Llorona ha evolucionado con tiempos cambiantes y normas sociales. Su historia continúa contándose, cada relato refleja interpretaciones culturales únicas mientras mantiene su esencia temática de dolor, culpa y búsqueda de la redención. Ya sea que despierte miedo, fascinación o pensamiento filosófico, la leyenda de la Llorona tiene un impacto cautivador y profundo en quienes oyen hablar de ella. A medida que la historia se transforma para adaptarse a nuevas audiencias, el personaje de la Llorona pasa de ser un temido fantasma a un símbolo de reflexión y comprensión. Aunque es producto del folclore, el personaje de la Llorona, sin darse cuenta, tiene ciertas semejanzas sorprendentes con los seres humanos. Su historia enfatiza la profundidad del amor y los peligros de su distorsión, lo que la hace ser simultáneamente real y surrealista en la mente de su audiencia. A pesar de las diversas interpretaciones de la leyenda, y la amplia aceptación cultural de la Llorona como parte de la tradición popular, su existencia sigue siendo un tema de debate.
Su enigmático personaje sigue manteniendo una presencia amenazadora en la imaginación de su público. Al caer la noche y los pueblos se silencian bajo el peso de la oscuridad, la inquietante historia de La Llorona vuelve a cobrar vida. Ya sea verdadera o simplemente una creación de la psique humana, su historia continúa cautivando y aterrorizando, incluso frente a la incredulidad y el escepticismo. A medida que profundizamos para comprender las facetas de las emociones humanas y el atractivo inexplicable de lo desconocido, continuamos desenterrando historias como la de La Llorona. Estas son historias que nos obligan a enfrentar nuestros miedos e invocar una sensación de asombro en lo inexplicable, mientras iluminamos los rincones más oscuros de nuestra psique. Como ocurre con todos los cuentos folclóricos, la historia de La Llorona nos deja suspendidos entre la creencia y la incredulidad. Pero independientemente de dónde se encuentre realmente la verdad, la leyenda sirve como un testimonio atemporal del poder del mito, y del legado perdurable de estas inquietantes historias. La leyenda de La Llorona prospera no solo por su naturaleza escalofriante, sino porque las emociones que encarna son universales. La agonía del desamor, los deseos distorsionados de amor y el posterior horror de las acciones tomadas durante este balanceo emocional son experiencias compartidas por personas a través del tiempo y el lugar. Mientras la luna proyecta largas sombras sobre caminos silenciosos, la historia de La Llorona vuelve a cobrar vida. Sus inquietantes lamentos y su presencia espectral todavía tocan una fibra visceral, resonando con nuestros miedos y simpatías más profundos. Es en este contexto que su narración ha prosperado y evolucionado, mezclándose con sensibilidades modernas en la literatura, el cine y más allá. La exploración y reinterpretación de La Llorona no solo invocan el terror sino que también sirven como catalizadores para descubrir las capas de emociones y experiencias humanas. Aunque los recuentos modernos de la leyenda de La Llorona pueden parecer alejados del mundo de los pintorescos aldeanos, y de los estilos de vida agrarios simplistas, la esencia de la historia sigue siendo atemporal. Continúa trascendiendo las fronteras culturales, resonando entre el público más joven, tal como lo hizo con sus predecesores. La historia de La Llorona no es simplemente una descripción de una supuesta aparición, sino una ventana al alma y la conciencia humanas. Estimula el miedo a lo desconocido, el interés humano intrínseco por los elementos sobrenaturales, y resuena en la intersección del deseo, el arrepentimiento y la melancolía. Enmascarada como una aparición temible, La Llorona es también la encarnación de una lección grave pero profunda, el amor y sus senderos perturbados que conducen a consecuencias desastrosas. En este sentido, la leyenda de La Llorona puede verse como una narración curativa, recordándonos que debemos actuar con cuidado y empatía en nuestra búsqueda del amor y la felicidad. Hoy, cuando escuchamos hablar de figuras etéreas, cuyos gritos espeluznantes resuenan en la tranquilidad de la noche, nos vemos obligados a hacer una pausa y pensar. Mientras la historia de La Llorona continúa su cansada marcha por las arenas del tiempo, nos implora que cuestionemos nuestras propias emociones y acciones. Afrontar el potencial La Llorona dentro de nosotros mismos. Con esta espeluznante historia ahora contada, regresamos al punto de partida, el bosque tranquilo y misterioso en las afueras de una aldea olvidada. A medida que la luz de la luna moteada se filtra a través de las hojas, los escalofriantes ecos de los gritos de remordimiento de La Llorona nos recuerdan que su escalofriante leyenda continúa conmoviendo el alma humana. La leyenda de La Llorona no es solo una historia aterradora de siglos pasados. Más bien, es una encarnación de nuestros miedos y anhelos más profundos, y sirve como un escalofriante recordatorio de las profundidades que la humanidad puede caer en picado cuando el amor es reemplazado por la posesión y la obsesión.